Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, hoy nos hiciste reunir aquí. Te damos gracias por permitirnos aceptar tu enseñanza. Estamos aquí en el final del mundo y nos hiciste conocer el Evangelio y vivirnos en medio de la gracia. Te damos gracias por eso. En especial estamos realizando el retiro de verano. Esperamos que estés juntos y que estés con cada uno de los espíritus que están escuchando el seminario y que puedan recibir la salvación. En medio del retiro, obra enfrente de nosotros y muéstranos tu obra y poder para que podamos ser utilizados por ti. Enséñanos tu palabra hoy y despierta nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la Biblia. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 11. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vamos a leerlo juntos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El coro va a cantar.
Vamos a buscar Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31. Yo voy a leer desde el versículo al 8. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a tu oído. Líbrame pronto. Sé tu roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guardarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las antiguas. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Vamos a leer juntos el versículo 4. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Ahora están en el primer retiro del verano. Me imagino que están interesados en eso. ¿Cuántos creen que han participado? Yo llamé hoy y están como 10.000 personas. Y yo hoy en la mañana vi y había muchos carros. Muchos están participando y escuchando el seminario. Y también hay muchas almas nuevas. Así que espero que oremos juntos para que muchas puedan recibir la salvación. Y el primer retiro es muy importante porque eso es el primero, y también tenemos hasta 8. Y con la ayuda de Dios creo que muchos van a recibir la salvación. Hoy aquí en el capítulo 31, versículo 4, sale la red que han escondido para mí. El capítulo 31 de Salmos es poesía de David. Y como dice aquí, dice que David ha encomendado su espíritu en manos de Jehová. David es el que ha obtenido el espíritu de vida. Y aunque su espíritu estaba en la mano de Dios, él ha pasado por muchas dificultades. Así que aquí dice, sácame de la red que me han escondido para mí. La red que han escondido para mí. Eso es algo que han hecho en secreto, así que uno no puede saber. La red que han escondido para mí, ahí sale que el mundo en que estamos es un mundo peligroso. Y David es un hombre representativo del Antiguo Testamento que ha recibido la salvación. Y hasta él dijo que había una red que han escondido para él. Hay una red que han escondido para él. En el mundo hay muchas redes que el diablo ha hecho para que yo me caiga. Y mucha gente lo puede hacer. Para fallar mi vida cristiana.
Puede ser que la persona cercana puede ser una red para mí. Yo pensé que él era mi amigo, pero en realidad por mucho tiempo puedo sufrir por él porque por la red que él me ha puesto. En China hay un sistema Tenhuang. Significa red del cielo. Ellos tienen todas las informaciones de todos los chinos en el sistema, en la computadora. Y ellos tratan de controlar a cada uno de ellos con la foto y todas las informaciones que tienen. Por eso usan el nombre que significa la red del cielo, la red del cielo. Y cuando estamos navegando en el internet, el web significa la red. En el mundo hay muchas redes que ni siquiera podemos notar. En el mar también hay un pez que pesca. En el libro de Aristóteles también sale un pez que pesca. El pez saca una cosita para tentar a otros peces y cuando se acercan otros peces lo rapta y lo come. Así que entre los peces también hay un pez que pesca y entre las arañas que hacen las redes, él saca un hilo de su estómago y hace las redes. Y después de hacer las redes, está esperando a que llegue otro insecto. Entonces cuando llega, lo arrastra con el hilo. Así que la red es para raptar o captar a alguien. Aquí también sale la palabra la red que han escondido. En el mundo hay muchas redes escondidos. Vamos a ver Salmos capítulo 10, versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Así que para que los pobres se caigan, uno lo arrebata con la red. Y la gente cercana en realidad no edifica al otro, sino uno se cae por esa persona cercana. Vamos a buscar Nehemías, no, mi, mi, Mica, ah, mi, Mica, Mica, so. En Miqueas dice que es difícil buscar a un hombre justo porque el amor se enfría. Así que todos tratan de atacarse entre ellos.
cada uno se odian, así que están tratando de que otros se caigan. El mundo se está poniendo más peligroso cada día. En Salmos dice que uno pone la red enfrente de los pies de una persona para que se caiga. Algo me parece muy bien, pero en realidad eso puede ser la red para mí. Entre la gente hay personas que uno no debe conocer, pero uno lo conoce y se junta con esa persona y se cae al final. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. El rey Salomón tenía 1000 mujeres, pero él se dio cuenta de una cosa. Hay mujeres que tienen lazos sin redes y sus manos ligaduras. Dice que ellas son más amargas que la muerte. Cuando nos caemos en una mujer así, nunca podemos salir. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. El rey Acab no tenía que casarse con Isabel, una mujer, Isabel. Acab, el rey Acab no era en realidad tan malo, pero se casó con Isabel y luego cayó en la red de ella, así que nunca podía salir y al final murió en la guerra. Así que Acab conoció a una persona que nunca tenía que haber conocido y cayó a la destrucción con la mujer, con su mujer Isabel. El hermano de Filipo, a él le gustó la mujer de su hermano, así que el rey Herod quitó la mujer de su hermano. Así que cuando Herod estaba dando la fiesta de matrimonio, la hija de la mujer era Salomé. Así que ella bailaba muy bien y le preguntó cuál era su deseo. Y ella, escuchando la palabra de su madre, dijo que quería la cabeza del- de, de Juan. Y como el rey sabía que Juan el Bautista era muy misericordioso, como él sabía que él era un hombre justo, entonces no lo podía matar. Pero el rey Herotía, con, con el problema de quitar la mujer de su esposo, digo, mujer de su hermano, al final cometió un pecado muy malo, matar al Juan Bautista. Así que él conoció a una mujer que no tenía que conocer. Así que en el mundo también hay personas que nunca tenemos que conocer, juntarnos. Antes, cuando mataban a los cristianos, ellos tenían una red que
era de fierro y lo calentaban y ahí ponían a los cristianos. Así que hay muchas historias relacionadas con la red. La Biblia habla mucho sobre la red. Dios siempre le da al hombre la gracia, pero la persona que siempre hasta el final lo rechaza, Dios le permite la red a esa persona, le da directamente a esa persona la red. Vamos a pensar sobre eso un poco. Y entre las redes más miedosas es la red del infierno. ¿Y cómo podemos escapar de esa red de muerte? La persona que ha escapado de la red de la muerte es muy bendito. Y al cristiano Dios le pone muchas redes. Y también a veces hace a propósito que el cristiano caiga en la red. Pero eso es con buen propósito. Y también hay muchas redes que el diablo les pone a los cristianos. Pero nosotros no debemos caer a esas redes, a las redes que los diablos han puesto. Entonces, vamos a aprender cómo podemos escapar de las redes que los diablos ponen en el mundo. Tenemos que escaparnos bien de esas redes para que podamos echar nuestras redes en buen modo. El apóstol Pedro también recibió la salvación en medio de echando las redes para pescar. Los cristianos también. Los que se escapan de las redes de los diablos son los únicos que pueden echar las redes en buen modo para salvar a otras personas. Y a veces echamos las redes, pero no podemos pescar muchos peces. Así que ahora vamos a aprender cómo podemos echar las redes bien para guiar muchas almas a Dios. Y para salvar a la gente, vamos a aprender qué instrumentos necesitamos. Primero, hay redes que Dios nos da. Estamos en el mundo que Dios ha hecho, Dios ha creado. Así que siempre nos está alimentando, nos está permitiendo cosas buenas. Y hay gente que rechaza la gracia de Dios. Así que Dios trata de captar a esas personas con la red que tiene Él. Aunque Dios ha tratado de salvar y ayudar al pueblo Israel, Dios ha utilizado el pueblo de Babilonia para que el pueblo de Israel pudiera volver a Dios. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de Galdeos, pero no la verá y allá morirá. Aquí sale mi red. Dice, yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel han ido arrestado en la red. Dios lo ha puesto. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 17, versículo 20.
extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allá entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha revelado. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 32. Capítulo 32, versículo 3. Aquí habla sobre el rey de Egipto, el rey Faraón. Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. El rey de Egipto, el rey Faraón, era muy soberbio, así que Dios ha dicho que extendería la red sobre él. Ahora estamos en la generación de la gracia, en el final de la generación de gracia. Y si uno rechaza hasta el final la gracia de Dios, él tiene una red en su mano, una red miedosa. Cuando en el periodo de Noé, Dios ha preparado el arca y los que no entraron al arca murieron todos. Dios dio el juicio con agua y nadie pudo escaparse de ese juicio. Como eso, al final de la generación de gracia, llegaría el final del mundo. Y Dios ha expresado ese juicio con la palabra la red. Vamos a buscar Salmos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Lo que van a recibir los malos es fuego, azufre y viento. Ustedes saben qué es la bomba nuclear, ¿cierto? Cuando la bomba se explota, la gente que está cercana se derrite y muchos mueren por el polvo nuclear también y todos los edificios que están ahí se caen. Eso es fuego, la bomba, azufre y viento. Hace 4000 años no existía la palabra bomba nuclear. Con este juicio nadie puede escaparse. Sofonías, capítulo Sofonías, capítulo 1, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En la generación de Noé no murieron los peces, pero ahora hasta los peces van a morir. Y ha dicho aquí quiénes son los que han de recibir ese juicio. En el versículo 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom.
El primero que va a recibir el juicio son los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Son los que adoran a los ídolos. Ellos van a recibir el juicio. Y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Los que creen a Jehová y también adoran a los ídolos. Los que están en las dos cosas. Y a los que se apartan en pos de Jehová. Ellos son los que llegaron cerca de la verdad, pero lo rechazaron. Y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, los que no están interesados, no están interesados, los que son indiferentes a Dios, ellos también van a recibir el juicio. Y en el versículo 8, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué significa eso? Que va a dar juicio a los que visten vestido extranjero, porque ellos tienen el corazón extranjero. Su interior es falso. Y en el versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Entre los hombres hay personas que parecen que creen a Dios. No se nota su corazón, sus maldades por fuera, pero en realidad en su corazón tiene muchas maldades. En el centro de su corazón hay personas que no creen, pero que parecen que creen a Dios. Ellos también recibirán el juicio. La red de Dios es muy delicado, así que todos los falsos se arrestan. La gente de final del siglo, muchos van a recibir el juicio por el dinero, por la riqueza. El versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En el diluvio de Noé, Jehová ha castigado al hombre en corto tiempo. Aquí también, en nuestro tiempo también, todo va a ocurrir rápidamente y ni plata ni su oro va a servir para librarlos. En el último día, todos están interesados en lo material, en la plata, oro y todo, pero eso no los puede salvar, no les puede traer la salvación. Estamos en el tiempo donde existen muchas bombas nucleares. Los hombres mismos están haciendo la red y ellos lo han creado para utilizarlos. Pero Dios solamente nos está permitiendo tiempo para que más gente pueda recibir la salvación. Pero cuando se acabe este siglo de gracia, esta generación de gracia, la destrucción va a ocurrir ciertamente y los malos van a entrar al infierno. Vamos a buscar Salmos capítulo
dice que los hombres han creado muchas armas, pero van a caer en en esas mismas armas que ellos han creado. Cuando entran al infierno, no pueden salir jamás. En Proverbios dice, el, el ave ve las redes que han hecho los hombres y ciertamente caen en esas redes. Cuando los hombres ven las redes enfrente de ellos, ellos no van a caer porque lo ven. Pero los hombres saben que van a caer, pero igual lo hacen. Uno sabe que no debe las aves ven las redes enfrente de ellas, pero así que ellos no caen en esas redes, pero los hombres son los contrarios. Ellos ven las redes enfrente de ellos, pero no no tratan de escaparse de esas redes, sino se caen. Y la red más miedosa es la red del infierno. Vamos a buscar Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En el mundo hay muchos lazos de la muerte. Pero entre los lazos de la muerte, el más miedoso y temoroso es el lazo del infierno. Entonces, ¿cómo podemos escaparnos de esos lazos del infierno? Y aquí dice, la ley del sabio es manantial de vida. Entre los más sabios, el más sabio es Jesús. Y solo con la sabiduría de Jehová, de Jesús, nos podemos escapar de los lazos del infierno. Como las aves se escaparon porque el lazo se cortó, nosotros también seremos así. Estuvimos en las redes de la muerte, del infierno, pero con la ayuda de Jesús pudimos escaparnos de esas redes. En el mundo no hay nada más precioso que el Evangelio. Cuando comprendemos el Evangelio, entonces podemos salirnos de los lazos del infierno, pero cuando entramos al infierno, jamás podemos salirnos del infierno. Cuando uno cae a las redes y esas redes están muy fuertes, entonces nadie puede escaparse de esas redes, pero nosotros nos escapamos de las redes del infierno. Cuando uno entra al infierno, como el pez que está en las redes y no puede escaparse de ella, nosotros tampoco podemos escaparnos. Isaías capítulo 55, vamos a buscar. Isaías capítulo 55. Capítulo 55, versículo 12.
porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Está hablando sobre este versículo en relación con la salvación. Cuando uno recibe la salvación, ciertamente puede entender este versículo. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando yo recibí la salvación, salí de la iglesia y miré a los árboles, al cielo, y no eran iguales que antes. Entonces, después de recibir la salvación y cuando estaba muy feliz, cómo parece el alrededor de nosotros, parece muy alegre. Los árboles dando palmadas de aplauso. Nos sentimos así. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando recibimos la salvación, todo el mundo nos parece diferente y nos damos cuenta que ahora soy una criatura nueva, diferente. Vamos a buscar Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de 7 días, y el día que Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. El pueblo de Israel estaba como cautivos por 70 años y llegaron a su tierra. Ellos estaban sufriendo mucho por 70 años y ahí deben haber visto la luna y el sol, pero como ellos estaban en tristeza, el sol parecía como la luna y la luna muy oscura, pero después de librarse, después de llegar a la tierra de Israel, volver a la tierra, a su tierra, miraron la luna y cómo parecen, parecen como si fuera el sol, muy brillante. Les parecía muy brillante como la luz de 7 días. En la película Papillon, cuando ellos estaban sometidos en la prisión y salieron, el sol les parecía muy brillante. Entonces, nosotros también estábamos en medio del pecado, una vida muy miserable, pero cuando recibimos la salvación y salimos y cuando vemos el sol y la luna, todo parece muy diferente. Así nos parece la salvación. Cuando uno recibe la salvación, eso es un milagro. Hay muchas religiones en el mundo, muchas doctrinas. Y también hay muchos libros y también informaciones incorrectas. Pero si nosotros fuimos guiados a Jehová y recibimos la salvación. Los que recibieron la salvación están en la zona de seguridad. En medio de la tribulación, en un mundo tan inestable, ahora estamos en la zona de seguridad. Los que recibieron la salvación están en la zona de seguridad de Jehová. Por eso la salvación es tan grande y no hay nada más alegre que recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación, un cristiano ha sido librado de las redes del infierno, pero Dios también le permite las redes todavía. Dios lo hace a propósito.
Primero, por castigo. Isaías capítulo 51. Vamos a buscar. El pueblo de Israel estaba en camino de desobediencia. Isaías capítulo 51, versículo 20. Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de indignación, de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Cuando el pueblo de Israel estaba en la desobediencia, ellos estuvieron tendidos en encrucijadas de todos los caminos. Dios puede hacer que uno caiga a la red para que ni siquiera pueda moverse. Samson mató a 1000 personas. Eh, Había la tierra de Blessed y no tenía que ir a ella, pero Samson lo hizo. Samson entró a la tierra de Timna. Timna es como... Y en Timna, Samson eh, conoció a una mujer mm, gentil. Y después de casarse con ella, tuvo como problemas y luego tenía otras mujeres y al final Delila era una red muy mala. Así que Samson cayó a esa red y al final su cabello era cortado, fue cortado y sus ojos fueron sacados y recibió el castigo y se cayó en la red. Pero los cristianos no tienen que llegar hasta ese momento, caer a la red por castigo, pero vamos a buscar Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66, versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dios preserva la vida de nuestra alma y no nos permite que nuestros pies resbalasen. Pero aún así, Dios tiene que hacernos, tiene que afinarnos así para que podamos ser utilizados por Dios. Así que para eso nos pone una red. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Los cristianos también, aunque no tienen errores, se caen a veces a la red. Cuando se caen en la red, no pueden
salir de ella y tampoco puede moverse, no puede hacer nada. Y Dios a veces no permite esa situación. Hiciste cabalar los hombres sobre nuestra cabeza. A veces nos hace sufrir. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Para sacarnos a abundancia, Dios a veces nos hace meternos en la red. Así que los cristianos cuando viven en la verdad y si Dios ve que uno vive en la verdad, entonces quiere ensayarlo y afinarlo. Para eso hace que uno caiga y que se meta en la red y que no pueda hacer nada. Eso puede pasar. Jacob tenía 12 hijos y el penúltimo hijo era el más justo, pero él fue vendido a Egipto. Por 13 años él sufrió muchas tribulaciones. Por 13 años, hasta que Dios le permitió, fue afinado, fue probado. En la casa de Potifar, él sufrió mucho, pero después se puso como el ministro. Pero la mujer, la esposa de Potifar, él lo trató de tentar, entonces él la rechazó. Pero todos los días la mujer le ponía las redes y quiso matarle porque la mujer le quiso matar a Jacob porque siempre la rechazaba. Pero Dios lo rescató y no murió, pero entró a la prisión por 13 años. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué lo metió en la red por 13 años? Para sacarlo a abundancia, para que pueda salvar al pueblo de Israel. Lo hizo pasar por tribulación, para sacarlo a abundancia. David, el todo de David era Dios. El todo de David era Dios. Así que Dios lo notó, hizo mm, caer a David en la red. Así que él también recibió, mu- lo probó mucho, lo ensayó para sacarlo a abundancia. Segunda de Samuel, capítulo 22. Capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Cuando leemos estos dos versículos, dice mi y lo repitió por 10 veces. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Así que Dios era el todo de la vida de David. Dios mira a esas personas que pone a Dios como el todo y los hace caer a la red para que pueda mejorarse.
El versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Hace que el hombre no pueda hacer nada sin la ayuda de Dios. Y en medio de eso hace que busque a Dios. El versículo 17. Envió desde lo alto y me temó, me sacó de las muchas aguas. Las aguas significan la tribulación. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Versículo 20. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Vamos a leer juntos versículo 33 y 34. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios para hacer el rey, para levantar David como rey, hizo sufrirlo. Lo metió en la red lo ensayó, lo probó y después lo salvó y lo sacó a un lugar espacioso y iba perfeccionándolo para que pueda levantarse en un lugar alto. Entonces Dios puede guiar a las personas de una manera que no le agrade a él mismo. Uno puede caer en una situación donde no puede hacer nada porque cayó en la red y puede pensar y sufrir por qué yo tengo que estar en esta situación aunque yo no he hecho nada, pero Dios lo hizo para que esa persona pudiera confiar más en Dios. Y después de ese periodo, la persona se convierte en uno que tiene un corazón más amplio y que confía más en Dios. Vamos a buscar Job capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo antiguaréis mi alma y me moleréis con palabras? Y me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegráis mi oprobio, vamos a leer el versículo 6 juntos. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Job estaba llevando una vida cristiana muy bien, pero todos sus hijos, los 10 hijos murieron al mismo tiempo. Todo su cuerpo se enfermó. Y el gusano estaba en su cuerpo y la esposa dijo que, y los amigos de Job, viendo al estado de Job, lo criticó. ¿Hasta cuándo antiguo? Job trató de explicarles que él no había hecho nada, pero sus amigos no le creyeron.
Él sabía que Dios le había puesto en prueba, aunque él no había hecho nada malo, pero nadie le creyó. Dios lo hizo caer en la red para que pudiera escribir este libro, Job. Y a través de este acontecimiento, Job pudo escribir este libro. Cuando estaba predicando el Evangelio, él entró a la prisión y le dijo que lo liberaría si dijera que jamás eh, predicaba más el Evangelio, pero dijo que no. Y él estuvo por 10 años en la prisión y así pudo escribir el libro y a través de ese libro muchos pudieron recibir la salvación. Dios lo vio y le permitió esa situación. El libro más vendido después de la Biblia es ese libro que ha escrito él. El apóstol Pablo entró a la prisión. Hay veces que Dios hace entrar los cristianos a su red, pero eso es para ensayarlo. Pero los cristianos no deben caerse en las redes que los diablos han puesto. Cuando en mi alrededor están los cristianos, eso significa que los diablos están viendo para hacerlo caer. Spurgeon ha escrito: hay alguien que persigue al... Hay un hombre que te persigue y te pone una trampa cuando estés en riqueza, en pobreza, cuando estés en lo alto, cuando estés en lo bajo. En tu habitación te pone la trampa y cuando estás en actividad te pone en trampa. Cuando estás pensando te pone en trampa, en silencio, en absteniencia. Cuando estás en certeza, cuando estás dudando, te ponen la trampa. Te pone trampa en tu corazón, en tu acción, en tu cabeza, bajo tus pies. Cuando estés enfermo, cuando estás a punto de morirte, te pone en trampa. Oh Jesús, protégeme de todos los enemigos. Cuando estamos llevando una vida cristiana muy bien o mal, siempre estamos en trampa. Entonces, ¿cómo podemos escaparnos de las redes escondidas? Vamos a buscar Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31, versículo 4. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. La red que han escondido para mí. En el mundo hay muchas redes, pero ¿cómo podemos salir de esas redes? Primero, vamos a buscar Salmos capítulo 25. 25, versículo 15.
Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Por qué tenemos que poner nuestros ojos hacia Jehová? Porque Él sacará mis pies de la red. En el mundo, en mi alrededor, hay muchas redes. En contacto con otra gente, cuando leyendo el libro, tenemos muchas redes de todo tipo. Pero tenemos inteligencia limitada. ¿Cómo nosotros podemos escaparnos? Mis ojos están siempre hacia Jehová. Los que ponen sus ojos hacia Jehová, Él sacará sus pies de la red. Hay muchas redes, entonces, ¿cómo podemos escaparnos de esas? Cuando ponemos nuestros ojos, hacia Dios podemos escaparnos. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi justicia. Vamos a leer juntos capítulo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. En San Lucas Jesús dijo, cuando había hambre en la tierra de Israel por 3 años, ahí había mucha gente, pero no podían recibir la ayuda. Y la única persona que esperaba realmente en Dios era Sarbat. En Israel había muchas personas que sufrían la enfermedad, pero el único que buscó a Dios era Naamán. En Isaías 22, capítulo 22, el enemigo atacó el pueblo de Israel. Ellos estaban viviendo una vida muy mundana, pero llegó el enemigo, entonces ellos estaban preparados, protegiendo las puertas y todo, pero no hicieron lo más importante, no pusieron sus ojos ante Dios, hacia Dios. Isaías capítulo 22. Versículo 8, capítulo 22, versículo 8. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Viste las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Vamos a leerlo juntos. Y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Cuando estaban atacando los enemigos, ellos vieron todo y fortificaron el muro y estaban preparados, pero no hicieron algo. Ellos no miraron de lejos a Dios. El problema no estaba en que ellos fueron
atacados por el enemigo, sino que no miraron a Jehová. El que está en la red y mira a Dios, entonces puede recibir la ayuda de Dios. Vamos a buscar el ah, Salmos capítulo 35. Salmos capítulo 35, versículo 7. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. En esta situación lo que tenemos que hacer está en el versículo 1. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Hay redes escondidas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestros ojos hacia Dios y recibir la ayuda de Dios. En Salmos también dice que ellos han preparado la red para que él se caiga. Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es pedirle ayuda a Dios. Y cuando nos damos cuenta que estamos en la red, tenemos que salir de ahí, escaparnos de ahí de inmediato. En Proverbios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extranjero, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer de inmediato y de inmediato. Cuando nos mudamos, tenemos que ser atentos y cuando buscamos el trabajo y cuando nos casamos, tenemos que ser cuidadosos. Pero hay algunas cosas que tenemos que hacer de inmediato. La vida cristiana y el arrepentimiento y el tema de la salvación. Lo tenemos que hacer rápido. Y escaparnos del pecado también lo tenemos que hacer muy rápidamente. Cuando vemos que estamos en un camino malo, tenemos que volver. Y cuando nos decidimos que vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo. Y hay que hacer lo que debemos hacer para hoy. Y cuando estamos en mala relación con un hermano, tenemos que pedirle perdón. Y también en el tema de la ofrenda y salvar a otros almas, tenemos que hacerlo rápidamente. Pero en el mundo tenemos que tener mucho cuidado para no caer en la red. Vamos a buscar capítulo 12, Proverbios capítulo 12, versículo 3. Tenemos que cuidar nuestra boca porque podemos caer en la red por eso. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mm,
Nosotros caemos en la red por nuestra boca. Dos especies se caen a la red por la boca, el pescado, los peces y los hombres. Eh, Proverbios 28. Todo el origen de la red puede ser nuestra boca. En la vida de familiar, a veces nuestra boca funciona como la red. Por eso hay un versículo que dice que tenemos que escuchar atentamente y tener mucho cuidado en usar las palabras. Así que entre las sabidurías más importantes está la sabiduría de utilizar nuestra boca apropiadamente. Cuando estamos en camino de nuestra vida, para no caer en la... sabemos, eh, sabemos capítulo 140, versículo 5. Me gustaría que marquen ese versículo. Me han escondido lazos y cuerda, los soberbios han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Ellos han puesto lazos y cuerdas en la senda, junto a la senda. Así que nosotros no tenemos que salir de nuestro camino. Cuando estamos caminando hay muchas sendas al lado, así que no tenemos que salir a ellas, sino tenemos que ir por un camino que Dios nos ha puesto, que nos ha preparado. Esa es una de las sabidurías más importantes, porque en el camino al lado hay muchas sendas. Pero aunque yo esté en el camino y si tengo ídolo en mi corazón, uno automáticamente sale a la senda. En el ídolo hace que la gente se salga del camino y que adore a los ídolos. Cuando uno tiene ídolo en su corazón, entonces se sale del camino y su vida se, se pone malo. Entonces el mejor camino es ir por un camino que Dios nos guía, que nos ha puesto. Yo les enseñaré el camino y los miraré. Así dijo Jehová. No tenemos que ser como un caballo ignorante, rap. Tenemos que seguir el camino que Dios nos ha puesto. Eso es lo más sabio. En el camino en las sendas hay muchas redes. Y tenemos que ir junto con el grupo de los salvos, con los que recibieron la salvación. Tenemos que morar en ese grupo. Una de las razones que estamos llevando nuestra vida cristiana ahora muy bien es porque estuvimos en la iglesia, en el grupo de los salvos. Entonces, cuando estamos en el grupo, podemos ir por un camino correcto. Después de recibir la salvación, no tenemos que caernos a la red que el diablo ha puesto, porque cuando caemos a esa red, no podemos predicar a otra gente en medio de mí, por medio de mi ser. Los demás tienen que recibir la salvación, pero cuando yo estoy en la red, como estoy tan preocupado por mí, no puedo predicar a otra gente. Hay una persona que está en la red y como está tan preocupado por él mismo, ni siquiera piensa en los espíritus de otra gente. Así que tenemos que salir rápidamente de la red. Los que
pone sus ojos hacia Dios, puede salir de la red. Entonces, si uno sabe que si deja de hacer una cosa, puede salir de la red, puede salir de inmediato. Uno sabe la manera de salir de la red, pero no corta ese lazo porque no quiere. Por ejemplo, si yo no digo una mala palabra, un gabarato, yo puedo recibir 1.000 millones de dólares. Entonces yo haría todo lo posible para no decir un garabato. Como eso, cuando estamos en la red, tenemos que escaparnos de inmediato de esa red. Y esa persona es capaz de echar redes para salvar a otras personas. Eh, Nosotros somos pescadores de hombres. En nuestra vida tenemos que pescar a mucha gente. Y la única manera de pescar a esa gente es a través del Evangelio. Tenemos que salvar a mucha gente, pero eso no es algo fácil. El pescar, nosotros pescamos uno por uno, un pez por un pez. Como eso tenemos que guiar un espíritu por uno al Evangelio. Y para poder hacer eso, si uno está metido en la red del diablo, no puede salvar a los demás. El, el llevar almas al seminario y la palabra es como poner la red a ellos. Lo más alegre de la vida cristiana de uno es cuando ve que la persona que él ha evangelizado lleva una vida cristiana muy bien. Cuando cada un miembro de mi familia recibe la salvación, qué tan felices estamos nosotros cuando vemos eso. En San Mateo, Jesús dijo, cuando tú pescas, el primer pez que sale, y si abres la boca de ese pez, va a tener, o la plata, una moneda. Pescó y él encontró 3 monedas. En el río Galileo hay un pez llamado Pedro, una especie de pez. Cuando pone las, los hijos, entonces ese pez siempre tiene los huevos en su mano y cuando los peces salen de los huevos, entonces como tiene el hábito de tener algo en su boca, entonces agarra las piedritas y todo. Entonces Jesús, hizo que ese pez agarrase las monedas. Entonces Pedro pescó y el pez tenía monedas en su boca. Entonces se sorprendió mucho. En nuestra vida cristiana también. Cuando predicamos a alguien y esa persona, después de recibir la salvación, eh, glorifica a Dios y esa persona da testimonio y glorifica a Dios. Entonces, viendo esa situación, estamos muy felices al ver que la persona que yo evangelicé lleva una vida cristiana muy bien. Vamos a buscar la Biblia.
San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando estamos pescando, la comida que ponemos para los peces es muy importante. Así, cuando estamos evangelizando, tenemos que ver cómo podemos guiar a las almas. Cuando una persona, a uno le gusta el regalo, el dinero, lo material, podemos utilizarlo para guiar ese espíritu a Dios. Hay muchos tipos de cosas que podemos hacer. Nuestra justicia puede ser ayuda para salvar a los demás, nuestro sacrificio y todo. Aquí sale las palabras de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Aunque uno echa los peces y los peces salen, no todos hay, hay personas que cuando la gente llega a escuchar la palabra y cuando están en las redes, puede ser que esa persona no sea un pez bueno. Para ser un pez bueno tiene que recibir la salvación y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno ha escuchado la palabra pero no recibió la salvación. Eso puede pasar. Pero aquí echar las redes significa echar las redes de la salvación. Uno echa las redes con el propósito de pescar. Cuando estamos echando las redes de nuestra vida cristiana, tenemos que tener los frutos, pero puede ser que no hayan frutos. ¿Pero por qué será así? Uno echó las redes, pero echó las redes en el lugar donde no habían peces. Entonces jamás los peces se eh, uno no puede pescar. Hay personas que está apartado, muy apartado y no quiere escuchar para nada la palabra de Dios, pero el pescador sigue así como si hubiera estado peleando con esa persona para que fuera a escuchar la palabra. Cuando estamos predicando a nuestra familia y la familia está muy cerrada, entonces tenemos que dejar de gastar nuestro tiempo en ellos y dejarlo a Dios y primero tratar de salvar a otras personas. Entonces cuando estamos pescando tenemos que hacerlo en un lugar donde están muchos peces, que
podrían ser captados. Y en otro caso, puede ser que la red tenga un hoyo gigante, entonces un hueco gigante, entonces no podemos em, pescar. Uno echa las redes con mucha diligencia, pero la red tiene un hoyo, tiene pecado y está viviendo en medio de pecado. Y, y cuando uno echa las redes, tiene que seguir las instrucciones, las palabras de Dios, pero uno lo hace como uno quiera. Cuando estamos salvando otras almas, sin ayuda de Dios no podemos hacer nada. Cuando yo estoy en el mundo llevando una vida cómoda y en medio del pecado, yo jamás puedo tener frutos, puedo llevar frutos, no puedo salvar a otras almas. Así que para que podamos llevar muchos frutos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Entonces, después de recibir la salvación, al menos tenemos que ver que 30, 60 personas puedan recibir la salvación a través de mí. Para eso Dios me llamó. Cree en Jesús y tu familia será salva. Como así tenemos que pescar muchas personas. Primero Jesús dijo, sígueme para yo les haré ser pescadores de hombres. La persona que salvó más gente fue Jesús. Entonces el que lo sigue va siendo semejante a él. Entonces puede salvar a otras personas. El que vive una vida junto con Jesús. Cuando uno dirige su vida hacia Jesús y el que comparte su vida con Jesús y echa todas las cosas atrás y sigue a Jesús. Jesús dijo, sígueme y yo les haré ser pescadores de hombres. Jesús les dijo, sígueme para que ellos pudieran pescar a los hombres. La gente de hoy tiene muchas interés en otras cosas del mundo. Y para salvar a los hombres, lo primero que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Y otra cosa es, cuando pescamos, tenemos que tener técnica y sabiduría. Como eso, hay gente que trae los espíritus a Jesús muy bien. Y como Jesús tiene sabiduría, nosotros también tenemos que tener esa sabiduría para guiar la gente a Jesús. Uno cuando está en alegría, entonces eso le ayuda mucho para salvar a otra gente. Cuando los gentiles ven al cristiano siempre triste, preocupado, entonces ellos atrás dicen, él es cristiano, entonces ¿por qué está tan triste? Así que cuando nosotros tenemos alegría, entonces ahí los demás quieren seguirlo. Los gentiles tienen que ver al cristiano alegre y feliz para que él también quiera ser como esa persona. Eso ayuda cuando estamos evangelizando.
Y cuando a uno le gusta regalar a otra gente, eso le ayuda mucho a evangelizar a los demás. Cuando uno regala muchas cosas a los demás, muchos se agradan. Y el servicio y el sacrificio también es muy importante. Cuando uno hace el bien a los demás, eso ciertamente ayuda luego a que esa persona pueda em, acercarse a Jesús. Y cuando los demás se sienten, oh, Él de verdad me quiere y se preocupa mucho por mí. Oh, yo veo que esa persona tiene compasión por mi espíritu y me considera como una persona preciosa. Entonces, cuando los demás sienten eso, pueden acercarse. Y cuando uno evangeliza, necesita tener la pasión, pasión de pescar. Para en el mar para pescar como las para pescar uno necesita la pasión, con la pasión de querer pescar, querer guiar a un alma, uno puede salvar a esa persona. Sin la pasión no puede hacerlo. Ved y haced discípulos. Como eso, uno tiene que ir primero. Y nosotros no podemos evangelizar con nuestro poder solamente. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Vamos a buscar San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Ah, versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos, los discípulos, se esforzaron toda la noche. Y Jesús dijo, echad la red a la derecha. Entonces ahí pudieron pescar muchos peces. Echa la red a la derecha. La derecha significa al lado de Jesús, del Señor. Basándonos en la palabra, tenemos que echar las redes. Cuando pescamos la gente y predicamos la palabra, tenemos que hacer que la gente pueda darse cuenta de que Él es pecador y del Evangelio. Así que la manera como predicamos la palabra también es muy importante. Como el pescar se necesita la técnica, el Señor nos dio una manera específica, una manera específica de salvar los almas. Vamos a buscar Salmos 147. Salmos 147, versículo 15. Versículo 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Aquí dijo que Él mandó su palabra, envió su palabra. Y dice, da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza, y su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Dios envió lo frío y la nieve como lana.
Dios dio, mostró su lado frío, envió la nieve, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Primero viene lo frío y después Dios lo derrite. Como eso, uno tiene que darse cuenta de la justicia del Señor y que Él es pecador y que no puede hacer nada por su fuerza. Y ahí entonces puede recibir la salvación. Así que hay una manera específica de predicar el Evangelio. Cuando el Espíritu le ayuda, puede evangelizar en una manera más, en la mejor. Cuando estamos pescando los espíritus, tenemos una manera que tenemos que cumplir. Los pescadores tienen la mano como la mano muy áspera. Cuando echan las redes y las rescatan, necesitan mucho esfuerzo, mucho sacrificio y todo. Cuando uno persiste, entonces ahí se cumple la obra. Cuando uno pesca, en realidad no lo hace solo. Después de echar las redes, cuando las saca del agua, muchos le ayudan. Como eso, cuando evangelizamos necesitamos la ayuda de los hermanos. Tenemos muchos seminarios, gran seminario, pequeño seminario y etcétera. Y ahí participan muchas almas nuevas. Y en el retiro de verano es donde encierran la red y muchos reciben la salvación. Estamos encerrando los peces, así que ellos tienen que recibir la salvación. Estamos, eh, que cuando tratamos de evangelizar la gente, parecen como si vendrían, pero al final no vienen. Pero en el retiro los encerramos en un lugar y ellos no pueden escaparse de la red. Así que ahí pueden recibir la salvación mucha gente. Y cuando pescamos necesitamos instrumentos. Ellos necesitan, Pedro, Andrés, necesitaban la barca, la red y todo. Cuando pescan, necesitan una barca tan grande. Y la razón por la que construimos un edificio grande en el lugar del retiro es para que los demás pudieran recibir la salvación, como para que pudiéramos tener una barca grande. Esa es la razón por la que construimos el edificio en el retiro, para que muchos puedan recibir la salvación. Ahora nosotros sacamos una barca grande, entonces, y estamos tratando de salvar mucha gente con una red gigante. Así que hay que orar y ayudar para que muchos puedan recibir la salvación. Dios nos permite una oportunidad, así que tenemos que aprovecharla para salvar a los demás. Cuando muchos reciben la salvación, la gloria también es más grande ante Dios. Y también no nos queda mucho tiempo para salvar y para pescar a las almas. Y pronto estaremos ante Dios. Así que para salvar los almas no tenemos que ser metidos en las redes que
los pes que los diablos nos ponen. Los diablos hacen que los cristianos estén metidos en las redes para que no pudieran ver los espíritus que están alrededor porque está tan preocupado y ocupado en su red. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, tú nos salvaste de la red del infierno entre mucha gente. Te damos gracias por eso. Estamos viviendo en el final del siglo y te damos gracias por darnos la misión de salvar a los demás. En el retiro de verano que se lleva a cabo por medio de 8 retiros, ayuda para y obra para que muchos puedan recibir la salvación y utilízanos de una manera preciosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos.